Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a dilucidar algunos aspectos interesantes de la enseñanza de ayer. El mensaje de nuestro ministro Enrique Escobar del día 22 de junio de 2025 se llamaba Mente Desordenada. Este mensaje da paso a un espíritu de mente vacía, de hueco, de agujero, de hoyo, a un espíritu que estamos sacando a la luz poco a poco, para que poco a poco podamos estar más apercibidos y tener mayor entendimiento y conocimiento de cómo se mueve también el mundo de la oscuridad, el mundo de las tinieblas, cómo nos puede afectar y nos está afectando a los hijos de Dios. Inclusive este espíritu puede llevar a una posesión diabólica. Me presento, soy Rosa María Fernández Aro, esposa del ministro Enrique Escobar y pertenecemos a la Asamblea Mesiánica Shekhinah. Creemos que la verdad nos hace libres y, como nos enseña la palabra de Yahweh, por consiguiente, nuestro ministerio es un ministerio de liberación, un ministerio profético, para que a través de poder ser libres espiritualmente, emocionalmente y físicamente, podemos llegar a plenitud, vivir una vida plena, una vida feliz, por cuanto somos libres de esos espíritus engañadores, mentirosos, que nos llevan a querer que caigamos en esas trampas insidiosas. Por eso os animo e invito a que escuchéis las predicaciones, las proclamas que tenemos en las diferentes redes sociales, que también van a aportar luz al mensaje de hoy, para que haya un mayor entendimiento. Es necesario que escuchemos las diferentes enseñanzas poco a poco, para que podamos ampliar nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, y por consiguiente también la sabiduría profética que solamente viene a través de la Emet, de la palabra de Yahweh, de la palabra de Yeshua Mashiach, y a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Vamos a seguir la hoja de ruta está trazada en el día de ayer para saber si nuestra mente está ordenada o está desordenada. Sobre todo saber qué parte de nosotros está desordenada, qué parte podemos tener con el entendimiento entenebrecido. Y ese espíritu de vacío no puede ocupar un espacio en nuestra mente, en nuestro corazón, que tiene que ser liberado a través de la verdad de la palabra y llenando ese hueco, ese espacio de la verdad y de la justicia divina. Por eso hoy nos cuestionamos qué es una mente desordenada. Y es una mente llena de orgullo. Cuando el orgullo, la cabezonería, la desperdez, la arrogancia, la soberbia, gobiernan la mente del ser humano, trayendo una distorsión de la realidad y de la verdad, trayendo una separación, una desconexión del espíritu de vida, con pensamientos negativos y persistentes sobre nosotros mismos y sobre los demás, produciendo un estado mental caótico y confuso que se revela contra la voluntad de Dios. Seguimos aprendiendo a gestionar bien nuestras emociones y nuestros pensamientos. Yeshua HaMashiach nos dice que practicaremos y que practiquemos el estar sobre todo atentos, hacer kashar en hebreo, tener una atención plena para que nos centremos en el presente, en la realidad que en este momento estamos viviendo, sin juzgar a los demás a la ligera. Así que seguimos caminando hacia esa meta, la de ordenar nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. El no estar alineados al máximo a su verdad nos puede llevar a desesperación, nos puede llevar a ansiedad y por consiguiente también abrir la puerta a un espíritu inmundo que nuestro ministro ayer nos mostró. Y yo hoy voy a profundizar un poquito más en él como parte de la asignación que Dios ha puesto para mi vida
desde que me convertí, desde que salí pues de esa religiosidad en la cual vivían en el mundo de la adoración a las imágenes, de la adoración al hombre, de la religiosidad. El Señor me rescató, el Señor me sacó y descubrí que había algo más, que había unas profundidades que estaban vírgenes, que estaban sin tocar. Y algunas, por consiguiente, también las vamos trayendo a luz, pero otras ahí estaban y muchas personas ya estaban tocando en la mente de las personas, estaban tocando en el corazón que está en nuestra mente ubicado, físicamente, en nuestra cabeza, en el cerebro, ahí es donde está ubicado. Y tenemos que tener claro que hay un espíritu inmundo de rumiación, ¿vale? Hemos escuchado lo que es la palabra rumiar, ¿verdad? Pero en la parte espiritual, ¿qué es la rumiación? En la parte espiritual, en lo físico hay animales que son herbívoros, que comen el pasto y una vez que lo mastican, lo llevan al estómago, lo procesan y luego otra vez lo regurgitan, lo traen a boca para volverlo a procesar y ya dije, ¿vale? Pero vamos a hablar de la rumiación en la parte espiritual. La rumiación, espiritualmente hablando, son pensamientos obsesivos que se centran en formar un bucle repetitivo, mirando siempre hacia nosotros mismos, hacia nuestro ego, hacia a la parte egoísta que tenemos que estar continuamente limpiando, deslastrándonos y puliendo. Debemos aprender cómo adquirir, cómo procesar y cómo almacenar la información que se recibe en nuestros sentidos para poder aprender bien lo que la palabra de Dios nos enseña. Tener sobre todo una buena percepción y aprendizaje de la solución y resolución de problemas por consiguiente. Sabemos que cualquier función mental nos va a llevar a cada vez estar más despiertos, a cada vez estar más conscientes, a estar más atentos. Y ahora vamos a desglosar todo esto de una forma, quiero que sea pues, de una forma fácil, amena, pero a la misma vez profunda, ¿vale? Bueno, la rumiación se caracteriza porque el doliente, la persona que está dolida, focaliza su atención en los aspectos difíciles o negativos de la vida, de una manera repetitiva y pasiva. Son personas, y por aquí voy a decir son, porque voy a hablarlo de forma general, pero aquí en este hoyo hemos estado todos metidos, aquí todos tenemos pinceladas, aquí todos yo he tenido que renunciar a muchas cosas, inclusive, aun ya sabiéndolo, ayer cuando predicaba nuestro ministro, volvían a salir ciertas cosas en donde había que rendirla, había que negarse a uno mismo, había que volver de nuevo a sanar, volver de nuevo a traer a mente para volver a poner la luz de la palabra y poder ser más conscientes de esos atranques, de esas trampas que nos hemos encontrado en el camino a través de estos espíritus enemigo. La puerta la abre la ansiedad, el estrés que hoy día estamos viviendo. Estamos viendo un estrés a nivel económico, a nivel mundial, el nuevo orden mundial, donde los sistemas que nos han estado dando estabilidad y seguridad durante muchos años, ahora estamos viendo que están en desequilibrio, que están en un momento de inestabilidad. Y eso repercute en nosotros, en nuestro día a día, en el trabajo, repercute en nuestros familiares, en hijos, en personas que antes a lo mejor fácilmente se encontraban un trabajo y ahora cada vez cuesta más, cada vez las necesidades son otras, las necesidades en todos los sentidos son más amplias
Y bueno, al final está afectando a todo. Pero esto es para Yeshua, que tiene que venir en su segunda venida. Nosotros seamos esas personas que preparemos el camino, que preparemos el camino para que otros puedan pasar. Y espero que todo esto que estamos transmitiendo os ayude a pasar por el camino de una forma fácil, de una forma entendida. Y sí, hay que batallar. Todos batallamos, pero la asignación que tenemos como ministerio, un ministerio donde damos enseñanzas muy particulares, muy profundas, para que pueda llegar al corazón de Dios, escuchar su voz, y Él sea el que ilumine el camino, sea esa lámpara que ilumine tu caminar diario, sea esa pisada de Dios, de Yeshua, esa huella, la que tú sigas, no sigas la huella del hombre. Nosotros, gracias a Dios, salimos hace bastantes años de mirar al hombre, de estar siguiendo al hombre, aunque sí nos sujetábamos en autoridad, porque ellos estaban en autoridad sobre nosotros, pero sí es cierto que lo hacíamos bajo a veces el temor al hombre, más que el amor al hombre, ¿no? El amor principalmente a Dios. Y ahora todo esto que vamos a transmitir en esta noche va a servir para llegar a ese propósito. Como bien decía, la puerta la abre la ansiedad, el estrés, la presión, la desesperación incontrolable, y esto está creando un cansancio, una fatiga, está deprimiendo nuestro espíritu, llevándonos a un desorden mental a través de esa fatiga psicológica y por consiguiente física. El propósito del enemigo es que por las diferentes pruebas y por las diferentes etapas que estamos pasando de batalla, esa batalla que sé que tenemos que cada día afrontar, el enemigo lo que quiere es que eso nos produzca un estrés, una presión, un dolor. Por consiguiente, un desamor, una apatía, una depresión, produzca amargura y apostatemos del Señor, porque no lo veamos como la fuente de la felicidad, del regocijo, de la vida, no lo veamos como la vida, sino casi a veces como el estar cerca de Dios es un problema. Y eso es falso, eso es una mentira, y que el Señor la reprenda en el nombre de Yeshua. Por eso debemos aprender a discernir cuando tenemos pensamientos obsesivos. Los pensamientos obsesivos son impulsivos, son repetitivos, a veces no deseados, pero que entran prácticamente sin permiso a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y de forma continua se repiten y se repiten. La obsesión hace que cosas que ya pudieron estar zanjadas otra vez vengan al pensamiento a torturarnos y a martirizarnos con algo pues que o no se solucionó bien, o no se solucionó de nuestra manera, o se solucionó a medias, o incluso ni se solucionó. Pero Dios quiere que estemos sanos, que nuestra mente esté sana, para que Él podamos consagrarnos a su verdad, y Él nos consagre y nos limpie y purifique a nosotros. Cuando la mente se desordena por la rumia, por la rumiación, el sistema nervioso se desequilibra y se altera. O sea, ese estrés afecta a una forma física a nuestro sistema nervioso. Y ya tenemos la puerta abierta para que la oscuridad, para que las tinieblas puedan entrar y entenebrecer nuestro entendimiento. Y toda la verdad que habíamos adquirido durante muchos años pareciera que por momentos se disipa, se diluye, se pierde. Y tenemos que hacer todo lo contrario, a través de que estamos convencidos de la verdad, retenerla para que en momentos de angustia, en momentos difíciles, traigamos esa verdad a la realidad que estemos viviendo, podamos proclamarla y esa realidad cambie por su verdad, que es su voluntad. Como bien os decía, ya tenemos la puerta abierta a las tinieblas para que vienen a entenebrecer nuestro entendimiento
de la realidad y por consiguiente de la verdad absoluta que es la palabra de Dios. ¿Cómo entra? ¿Sabéis? Una de las puertas que abre directamente. Cuando estamos hablando de puerta, estamos hablando de un paso de avance a otra frecuencia, a otra dimensión diferente que puede ser destructiva o puede ser la vertiente que nos lleva a libertad y salvación. Y hay una puerta altamente destructiva y que hay un paralelismo con la verdad, que es la cavilación. La cavilación es un ensimismamiento, es una preocupación pensando profunda e intensamente, con miedo, con temor, con opresión o con un juicio con muy poco fundamento. ¿Qué quiere decir esto? Que nos quedamos como así, ¿no? Hay veces que se queda uno en un monólogo interno en donde nos quedamos mirando un punto. Y no estamos en sí mismos, no estamos concentrados con el lugar donde estamos, no nos centramos en lo que está inclusive aconteciendo a nuestro alrededor, sino que nosotros nos ensimismamos, nos metemos en nuestro pensamiento y ahí empieza a hacerse un lío. Se empieza a hacer un caos, un desorden terrible y tremendo, porque el pensamiento empieza a vagar por sí solo, empieza a ir, como diríamos, por libre. Lo peor de todo es que podemos levantar juicio, y como bien he dicho, con muy poco fundamento. Ese poco fundamento está basado en cosas que nosotros empezamos a hilar en donde hacemos conjeturas falsas, empezamos a unir ciertos hilos que no tienen fundamento, pero nuestro razonamiento y pensamiento humano, natural, sí hila, cierto, y le da como un cierto sentido, pero en Cristo, en Dios, el sentido es diferente porque va con lo sobrenatural. Por eso, la siguiente puerta que abre destructiva, estoy hablando de una puerta de la cavilación, y luego más tarde volveremos a retomar lo que es la cavilación, son los traumas, cosas que paralizan nuestra vida, cosas que nos sucedieron en un momento puntual. ¿Quién no ha tenido problemas en su infancia? A veces, pues, personas que perdieron a sus padres, otras perdieron a su madre antes de nacer, no llegaron a conocer a su mamá. Un trauma que cuando luego uno es consciente, cuando uno es mayor y ya somos conscientes, nos damos cuenta del dolor que produce. Pues como bien hablamos, la pérdida de un ser querido, una separación matrimonial. Me despidieron de la empresa donde llevaba 20 años y yo tenía ahí puesta mi perspectiva de jubilación. Una enfermedad con la que tengo que batallar, luchar. Bueno, diferentes cosas que produjeron un trauma en nuestra vida, una parálisis, un parón que hizo que nos centrásemos ahí y nos hizo un dolor emocional, un dolor espiritual y por consiguiente un trauma físico. Porque todos ya sabemos que lo espiritual se trasciende a lo físico y se somatiza de esa forma. Por eso, quiero decir que la ruina espiritual está relacionada con ese tipo de traumas, cuando perseveramos en recordar de forma obsesiva aquello que nos traumó en el pasado, en sus consecuencias. Por supuesto, las consecuencias nos produjeron dolor, ¿verdad? Nos produjo un dolor, lo pasamos mal, y lo vivimos en un dolor continuo. Y aunque haya pasado toda una vida, no había hablado vosotros con personas mayores que incluso tienen 80 años y recuerdan cosas que le pasaron con 5, con 6, con 7 años. Yo tenía una persona muy cercana, bueno, algunas personas con una cierta edad y octogenaria, y sobre todo a partir de los 80 empezaban a recordar mucho cuando su madre murió, cuando
perdieron a lo mejor alguna un hijo. Mi madre recuerda continuamente cuando su papá, cuando ya tenía 9 años, tuvo que emigrar a Francia, lo cogieron en la frontera de España con Francia y porque no tenían dinero para el pasaje, todo, mi madre, su hermana, su mujer, mi abuela pasaron para Francia, a un pueblo en Burdeos llamado Périgueux d'Ordóñez, y allí pues mi abuelo lo cogieron y le dijeron que podía ir tanto a la guerra de Indochina como podía venir a la cárcel a España porque había ido de forma ilegal, cruzando por la frontera, ¿no? De esa forma ilegal. Mi abuelo se fue a la guerra de Indochina y ya no volvió nunca más, no lo volvieron a ver. Y mi madre cuenta que ella se quedaba y había allí un pino grandísimo donde ellos vivían en la montaña, donde allí se sentaba ella cada día a esperar a ver si llegaba su padre. Y ahora que mi mamá tiene 84 años, sigue recordándolo como si fuese ayer y vuelve a llorar, y ahí estamos ayudándola a que pueda ser libre de esa rumia, de no estar rumiando continuamente lo que pasó en aquel momento, aunque ha estado muchos años sin traerlo a mente, pero ahora que ha entrado en esta edad, sí es cierto que me he dado cuenta que las personas empiezan a mirar mucho para atrás y tenemos que estar muy pendientes, bien preparados para ayudar a nuestros mayores, para ayudar a las personas que ya han pasado una cierta barrera, un cierto límite de edad y necesitan que estemos personas ahí para ayudarle en su liberación, porque mientras estemos vivos debemos de estar atentos para ser libres y ayudar a otros a ser libres. Vamos a seguir. Como bien decíamos, que todo trauma del pasado tiene unas consecuencias. Recordamos lo mal que lo pasamos, lo mal que lo vivimos, en ese dolor continuo, aunque haya pasado toda una vida, al igual que un animal puede rumiar un alimento y traerlo de nuevo a la boca desde el estómago, así podemos traer esos traumas al momento que estamos viviendo. El pensamiento negativo, recíclico, nos lleva a recordar continuamente esas consecuencias, ese dolor del momento, habiéndose heridas que llevaban tiempo ya, como hemos dicho, cerradas o aparentemente cerradas, pero bajo la herida seguía la infección putrefacta, pudriéndose, corrompiéndose, infectando el cuerpo bajo una apariencia fingida de sanidad. Hay que tener cuidado con el fingimiento, porque el fingimiento, como bien estamos enseñando, hay otras enseñanzas en otros programas donde lo estamos hablando, que van relacionados también con el espíritu de hueco y vacío. El fingimiento es la antesala al engaño. O sea, todavía no se ha consumado el engaño, pero el fingimiento son los primeros pasitos, ¿no? Para llegar a que se consume un plan maléfico y malicioso de mentira y de engaño. Por alguna circunstancia a veces del momento, esos pensamientos vuelven a recordarse con el mismo dolor de la primera vez. No debemos de tener pensamientos así porque nos traen rencores que encienden una y otra vez esa olla de la venganza. Yo le llamo la olla de la venganza, es una olla envenenada que satisface la venganza, porque el dolor trae rencor. Y mi madre hace dice, ¿por qué mi padre se tuvo que ir a la guerra? ¿Y por qué tuvo que tomar esa decisión? ¿Y por qué no pidió el dinero? Pero ya del pasado no podemos cambiar ni un ápice de lo que sucedió. ¿Para qué estar ahí con ese pensamiento obsesivo, rumiante, una y otra vez repetitivo, que lo único que hace es martirizarlo? Y lo pongo como ejemplo porque ahí estamos trabajando en su corazón y ayudándola a que cierre todas esas puertas. Aunque ahora, pues lógicamente, con una cierta edad, pues cuesta un poquito más. Pues la rubia mental
con obsesión, con depresión, con desesperación, con rencor. No quiere solución a los problemas. Busca la venganza, ya sea de forma directa o indirecta, alegrándose del mal que le puedan venir a las personas o a la persona que estuvieron implicadas en mi trauma, en ese trauma concreto. Estas personas que están bajo la rumiación, solo quieren que se les escuche, que se les tenga lástima, que enfatice con ellas, que se vean como víctimas. Y lo mismo lo repiten y lo repiten y lo repiten. Es un bucle, es una regurgitación mental, espiritual. Luego más adelante lo vamos a ver a la luz de la palabra, a la luz de la escritura, porque todo esto está en la palabra, todo esto que estoy diciendo está en muchos de los personajes bíblicos, y Yeshua nos habló también inclusive de ello, ¿vale? Pero quiero primero exponerlo y luego lo vamos a ver a la luz de la escritura. Ve filtrándote, ve examinando y ve examinando las conductas que tenemos, porque si hablamos de espíritu, estamos hablando de conducta. Cada espíritu nos lleva a tener una forma conductual en nuestra vida, y una forma de expresarnos, una forma de vestirnos, una forma de actuar continuamente y diariamente. Entonces eso vamos a ir filtrándolo para poder transicionar más a esa transformación que nos lleva a Dios. Como bien decimos, la persona se victimiza porque está en ese bucle de regurgitación. No quiere que le digan nada que le dé solución. Te dicen, es que tú no me entiendes, es que tú te has puesto, no te pones en mi situación. ¿Has escuchado eso alguna vez? Tú no sabes lo que yo estoy viviendo y lo que yo estoy sufriendo. Tú no sabes lo que significa esta pérdida. Estas personas se meten en sí mismas, se hermetizan, bloquean, así se meten en un búnker infranqueable para que es como me hicieron daño, aquí ya no me hace daño nadie más. Van continuamente huyendo de las relaciones, cuando Dios es un Dios de relaciones y tenemos que relacionarnos sí o sí los unos con los otros, sabiendo que Dios nos ha dejado en su palabra, pues ahí el manual de instrucción de las relaciones de la humanidad. Entonces, vamos a no huir, a no entrar en ese espíritu de cobardía que nos lleve a estar continuamente, como hay gente que va de iglesia en iglesia, buscando un lugar donde me den solo y exclusivamente lo que yo quiero. No se trata de eso. Se trata de cuando estoy en un lugar donde Dios me ha plantado, donde Dios me ha dicho, es un árbol de justicia, es un árbol donde yo aquí te voy a formar, te voy a darte todo lo necesario, todos los ingredientes y elementos necesarios de la naturaleza que se necesitan para que alcances tu asignación, tu propósito, y vayamos, como bien ahora escuchamos continuamente, al diseño original, eso que Dios trazó, tramó, preparó antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Tenemos que saber descubrir nuestra asignación, nuestro propósito, aceptarlo y prepararnos para ello. Prepararnos para ello significa entender muchas cosas, aceptarlas, y no hacer resistencia, sino por cuanto lo acepto, me fío, me libero y avanzo. A estas personas, cuando le dices que tienen que soltar el pasado, soltar esa situación, superarla, que tienen que perdonar, que tienen que perdonarte, que tienen que amar y amarse, que se rebelan contra ti, pues quieren seguir en esa rubia, quieren seguir, como solemos decir, en el rum rum, ¿no? Quieren seguir en el bucle, quieren seguir en esa cavilación. Cuando le dices que tienen que perdonar, se enfadan y sacan una fuerza increíble para entrar en confrontación, para demostrarte que estás equivocado. Tú eres quien te equivoca. Y por consiguiente, si eres un hijo de Dios, un ministro de Dios, también se equivoca Dios. Porque ni Dios me entiende. Si Dios entendiera el dolor que tengo por la pérdida de este ser querido, si Dios
¿Cuántas veces hemos escuchado, ¿no? Si Dios fuese Dios, las guerras, ¿por qué permite las guerras? Que falta de entendimiento y de conocimiento, ¿verdad? Entonces debemos de estar conscientes de no traer a mente lo mismo una vez y otra vez. Por supuesto, a veces que Dios lo trae, para que podamos hacer teshuvá, para que podamos dar un giro hacia una situación que hay veces que sí, que está ahí, pero es permitido por Dios, no es algo que nosotros controlamos. Soltamos el control y es Dios directamente el que toma el control de esa situación, la trae a mente para que nosotros pues podamos discernirla, podamos ver la situación y el Señor nos da soluciones de libertad, de liberación. Por supuesto, como bien hemos dicho, tenemos que perdonar, tenemos que amar, estar conscientes de no traer en su mente continuamente. Aceptar a Cristo es fundamental. Aceptar su soberanía, su gobierno. Él es nuestro Señor. Él es quien nos da las directrices exactas, las coordenadas a las cuales tenemos que ir hacia ese punto exacto donde está la solución para lo que estamos viviendo. Es fácil, pues, yo no digo que sea fácil, y a veces que yo, por ejemplo, no lo consigo a la primera, pero me inclino delante de Dios, doblo mis rodillas, doblo mi servir, y puedo decir que rápidamente el Señor se mueve. A lo mejor la solución no llega hasta que pasan. Yo he tenido algunas cosas que he estado en ese punto rumiante, he estado en ese punto de ese dolor que tenía. A mí, ciertos acontecimientos que me pasaron alrededor de hace unos 20 años, la verdad que he tenido bastantes circunstancias traumáticas y muy dolientes. He tenido muchas cosas que antes de estar en Cristo, pues la verdad la veía desde esa mente pues desordenada, los sentimientos. Estaba enfadada con Dios, totalmente estaba enfadada y decía, yo era de las que cuestionaban a Dios, de las que decían, esto por qué, si existieras, esto no sucedería, ¿por qué permite? Recuerdo una vez que clamaba a Dios, Señor, si existieras, no permitiría esto que pasara en mi familia. Mis padres, ¿no? Las diferencias que había, mi hermana, muchas cosas que sucedían muy dolorosas, y lo cuestionaba y lo acusaba. La verdad lo acusaba, ya todo esto estaba solucionado, que esto me ha liberado y wow, ¿no? Pero sí había algo que continuamente lo traía a mente. Una persona muy cercana a mí, pues, decidió, pues, durante un tiempo, pues, se rebeló contra mí y fueron momentos muy duros, muy difíciles. Pero aprendí un montón. Todo esto que estoy hoy contando lo he vivido en primera persona y por supuesto en muchas ocasiones. Y lo traía a mente. Recuerdo que mi hija me decía, mamá, qué repetida eres. Mamá, de verdad otra vez. Ay, mamá, qué repetida. Y a mí aquello me asombra, decía, ay, es verdad, qué repetida soy. Sí, cuando sea más mayor estoy con las cosas tan sumamente repetidas, por favor, recuérdamelo, por favor, dímelo, para que yo quería salir de ese bucle, quería salir de todo lo que a mí me pudiera llevar a no avanzar, a dar vueltas, ¿no? Cíclicas en ese desierto del corazón. Y llegué a meterme en la cama, me estaba enfermando, no había forma iba peor, tenía un resfriado, del resfriado tuve una bronquitis, de la bronquitis ya iba hacia una neumonía porque no paraba mi llanto, no podía parar de llorar por el dolor que tenía. Pero un buen día el Señor ahí ya me habló y me dijo que yo era libre de tomar mis decisiones. En esa libertad yo podía tomar mis decisiones con las consecuencias y aceptarlas. Y dije, vale, yo decido estar en la cama,
vale, yo decido afrontar mi día a día, ¿no? Yo decido ser libre, ¿o no? Empecé yo mismo a decir, yo tengo que aceptar también la voluntad de los demás en su vida. Tengo que aceptarla, tengo que dejar que cada cual sea libre para tomar esas decisiones y allá cada cual con las consecuencias. Y eso me hizo que de un día para otro me levantase de la cama, esto estoy hablando de hace bastante años, me levanté de la cama, me arreglé, me preparé, empecé a tener otra vez luz porque estaba como si fuese una uva pasa, me estaba secando y empecé a luchar, empecé a batallar, solo entendiendo que yo me había dejado libre para tomar mis decisiones y allá por las consecuencias. Al tiempo de poder entender la verdad del amor de Dios en su palabra, de orar y de proclamar, todo vino otra vez a su orden. La persona nos reconciliamos, volvimos de nuevo a tener una relación estable, buena, sana, y hoy por hoy pues lo disfruto, ¿no? Disfruto también recuerdo todo aquello como parte de la preparación para la asignación que yo tengo hasta que Cristo venga a su segunda venida. Por eso tenemos que prepararnos y saber que cuando aceptamos el gobierno de Cristo en nuestra vida, que buscamos la verdad, tenemos que decirnos, creerla, aceptarla. Y cualquier situación que suceda, tenemos que saber que nos lleva a ser más fuertes, a ser más resilientes en nuestro diario vivir, para poder ser ejemplo para otros y decir que con Cristo sí podemos. Para poder ayudar a otros necesitamos practicar la concentración, tener una plena atención a lo que aconteció en ese momento puntual. Tenemos que saber lo que está aconteciendo en ese momento concreto. Tenemos que redirigir nuestro pensamiento, llevarlo al orden, estando conscientes y declarando con nuestra boca la verdad de Yeshua. Tenemos que cuestionarnos qué nos llevó a ese pensamiento destructivo y repetitivo, crítico, examinar, meditar. Es diferente a estar cuando estamos meditando en Dios. Meditar en Dios es diferente porque estamos bajo su gobierno, estamos pensando qué dice Él en su palabra, la meditamos, pero hay una búsqueda de lo que Él quiere decirnos, estamos atentos a escuchar su voz y a buscar solución. Hay que dejar la queja y comenzar a dar gracias a Dios por todo. Eso es fundamental, examinar, meditar bajo esa rendición para poder dejar la queja y poder, una vez que dejamos la queja, podemos empezar a dar gracia, entrar por la puerta de la gratitud al trono de la gracia, allí donde podemos abrir nuestro corazón, derramar nuestro espíritu, llorar delante del Padre y ese manantial que emana de su trono, que pueda llegar a nuestros corazones. Si Él sigue el pensamiento de desorden, llegará un pensamiento impulsivo, centrado en preocupaciones, en miedo, en temores, a veces por un futuro incierto. ¿Qué pasará? ¿Tendré para comer? ¿Tendré cobijo? ¿Tendré casa? Pero no es la forma. Podemos tenerlo, pero no bajo ese miedo, sino buscando la solución y confiando en que el Señor va a estar ahí con nosotros. A veces ese futuro incierto lo vemos todo desde la catástrofe, desde, madre mía, aquí ya se acaba todo, ¿no? Esos pensamientos de rumia afectan en lo físico, al sistema digestivo. Como hemos dicho antes, la persona no puede digerir situaciones dolorosas y traumáticas. El dolor, los temores futuros, el egoísmo es centrarse en el dolor, la tristeza destructiva, la ansiedad, el rencor, la venganza, el control de las cosas, en vez de soltar el control en Dios. Ya eso hace un bolo alimenticio que no se puede tragar, ni en lo espiritual ni en lo físico. Y lo que no se puede tragar vuelve de nuevo a la boca. Por eso es el espíritu de rumiación.
porque eso que está contaminado, eso que hemos tragado, que va envenenado, vuelve de nuevo a la boca y sale. ¿Cómo sale? Ya de una forma contaminada y contaminante. En lo físico finalmente sale por la boca mezclado con los jugos gástricos cuando vomitamos, ¿no? Por eso Dios nos habla que nos vomita de su boca, va con algo que no puede tragar de nosotros, que no puede aceptar de nosotros. Y Él nos dice que a los tibios los va a vomitar de su boca, o frío o caliente. Frío, bueno, porque respeto, Él nos respeta nuestra libertad, respeta nuestras decisiones y ella con las consecuencias. Pero si decimos que estamos en Cristo, debemos de ser valientes. Debemos de tener un buen corazón. El primer fruto del amor es la bondad. Tenemos que ser bondadosos, sin temor a nada, sino tenemos que disfrutar de dar a los demás de lo que tenemos. Entonces, los jugos gástricos están para ayudarnos a hacer la digestión, pero cuando no, se convierte en un ácido corrosivo, se convierte en un enemigo destructivo que corroe. No sé si a veces os ha pasado, pero cuando se vomita, yo cuando he vomitado y ha caído en el suelo, se ha quedado la mancha. O sea, se come el suelo, el jugo gástrico. Lo que es para ayudarnos se convierte en algo que nos puede destruir. En lo físico, la persona que no puede digerir se puede convertir físicamente en un cáncer en el sistema digestivo. O también una de las consecuencias, que ya de todo esto hablaremos un poquito más adelante, en bulimia o anorexia. Son evidentes los estados emocionales adversos con pensamientos repetitivos, algo que perdura, algo que es perdurable, incontrolable, algo cíclico que evidencia nuestras emociones de una forma deliberada, trayendo, fijaos, nerviosismo, miedo, disgusto, enojo, enfado continuo, amargura, culpa, ira. No sé si te identificas con todos estos espíritus destructivos que nos llevan a tener una conducta que crea ambientes, atmósferas conflictivas y desagradables en el hogar o donde estemos, ya, aunque sea que te subas al autobús, siempre hay algo que te produce enojo, que te produce queja, siempre hay algo que te lleva a reivindicar la situación. Entonces no hay una relajación, no hay traer una atmósfera de paz, de shalom. Entonces solamente el amor de Yahweh por su redención puede sacar de este hueco, de este vacío a cualquier persona, aceptando y perdonando lo ocurrido. Yo he tenido que salir de muchos huecos en mi vida. Todo lo que estamos enseñando es porque ya lo hemos vivido. He tenido que salir de muchas cavidades oscuras, de unos valles tremendamente oscuros. Y debemos de descansar en Dios, porque Él tiene todo el control y se puede solucionar. Yo empecé a descansar en Dios en muchos aspectos y todavía me queda mucho. No digo que ya lo haya alcanzado, pero estoy en ello. Cuando vienen esos temores, cuando vienen esos pensamientos, cuando vienen cosas que quieren desordenar mi mente y traer un caos en mi vida, rápidamente lo primero que hago es hinco la rodilla, Señor, y no me muevo de aquí hasta que me des solución, me traigas tu paz, hasta que no me calmes y quites esa angustia, esa desesperación. No me muevo de tu presencia, porque si no, ya rápidamente está ese espíritu tocando a la puerta, trayendo esa angustia, esa ansiedad, esa desesperación, y ya nos perdemos y ya entra todo esto que estamos hablando. Solo Dios y el cielo por su obra pueden traer la esperanza que se necesita para salir de esta cavidad destructiva. Como hemos dicho anteriormente, la persona cavilosa, que cavila, es una persona que por sobrada suspicacia, la suspicacia es la desconfianza. La persona suspicaz siempre duda, siempre desconfía de los demás, siempre es muy analista, analiza mucho, pero lo analiza de todo el mundo, pero no le cuesta luego verse a sí misma. Es muy analista para buscar siempre el punto negro, el punto negativo. Ahora lo vamos a ir viendo.
es suspicaz, desconfía. Y esa, por desconfianza y aprensión, se deja, se preocupa de todo, se preocupa tanto, todo lo cuestiona tanto, todo lo ve desde ese extremo de que algo pasa y a ver a quién culpo en esta ocasión, y le da tanta importancia a todo hasta lo que no hay que darle, dándole excesiva importancia a la situación y deduciendo consecuencias imaginarias. Ahí ya vienen las conjeturas, ahí ya viene la imaginación, la fantasía, ahí ya vienen, ya está ahí el enemigo, ya entró y ya dice, aquí le meto yo todos los goles que quiera de mentira, de engaño y para que finja, para que se autoengañe, para que se quede metido en una cueva y no pueda ir al trono, ¿verdad? Entonces, esa aprehensión infundada hace un juicio muy poco meditado, impulsivo. Yo lo tengo así, tal cual el Señor me iba revelando y lo iba viendo, impulsivo. No hay argumentos reales. Aquí entra el engaño por deducir en mi razonamiento. Así que cuidado con cavilar. La solución es llevar al Padre a través de Yeshua lo que nos está intranquilizando, lo que nos está sucediendo. Él nos va a dar respuesta a través de su verdad, nos va a dar la solución a la situación. Él tiene el manual de proclamación, de decretar, donde están sus mandamientos. Que yo algunas cosas he estado 15 años. Y si os digo, hoy lo hablaba con mi marido, con Enrique, que hay cosas que he estado proclamándolas. Aún sin saberlo, antes de convertirme, ya la estaba proclamando, porque ya la estaba pidiendo unos 30 y 35 años. 35 años por lo mismo, pero al final el Señor me lo ha concedido. Hay muchas cosas que el Señor me lo ha concedido, pero perseverar es lo mismo, Señor. Por favor, clamo a ti en esto, clamo a ti, Señor, clamo a ti. Y declaro y proclamo que esto será así, aunque la realidad era otra, la realidad era todo lo contrario, pero yo proclamaba su verdad. Y después de todo ello le decía Enrique, ¿recuerdas cuando yo proclamaba aquí? Y el Señor me lo concedió. Cosas que inclusive a veces yo misma dudaba de que pudiera ser, pero yo decía, no, yo se lo digo, y Él en su libertad que Dios decida dármelo o no. Por eso Yeshua nos da su verdad, la respuesta y la solución a la situación a través de escuchar su voz, leer la palabra, proclamarla, y no hay otra fórmula que pueda ser efectiva, que pueda ser eficaz, sino a través de esa bendición en humildad. Tenemos que orar, tenemos que escuchar su voz, proclamarla, obedecerla, y las realidades se transformarán en la verdad, que cambian de las personas, que nos cambian, y poder empezar a transicionar para esa transformación. Y para ello hay algo, que el Señor nos da un espíritu que va con las cualidades que Dios da a su Hijo, a sus profetas, a sus shamashim, a sus servidores, y es ser sagaz. Cuando somos sagaces, lo invisible se hace visible, y para ese cambio de transformación tenemos que ser sagaces. Una persona sagaz es una persona astuta, mansa, prudente, que prevé las cosas antes de que sucedan, que previene las cosas, que se adelanta a los acontecimientos. Una persona sagaz es inteligente, es prudente, tiene discernimiento en situaciones difíciles, y no se trata de una astucia maliciosa como la serpiente, ¿no? Dios nos dice que seamos astutos como la serpiente, pero no que seamos con esa astucia maliciosa que ella tiene, sino tenemos que tener la capacidad de prever las consecuencias y tomar decisiones sabias. Si no ponemos freno a través de nuestras decisiones de poner en práctica la palabra en obediencia, nos podemos convertir en personas, en lugar de sagaces, en personas mordaces, que es todo lo contrario. La persona mordaz es aquella que murmura o critica con una acritud. La acritud es la aspereza, y la aspereza es algo, una persona
tiene actitud en el corazón, es áspera a la hora de decir las cosas, es bruta, es desabrida, le falta sal. Y si somos la sal de este mundo y somos desabridos, hay desconexión, por consiguiente tampoco podremos ser luz, ¿no? La persona mordaz es brusca, como bien hemos dicho, habla y trata a los demás con dureza, es violenta, es dura, aunque se autojustifica con la verdad de Dios. Hace el mal, pero me justifico. Hace el mal, pero se ve víctima. Hace el mal, pero a todo le da un razonamiento humano. La persona mordaz, viene de morder, mordaz, es agresiva, tiene malas intenciones, tiene ira y amargura, con malos modales. No habla con ese amor que el Padre nos habla, porque el Padre, aun cuando nos corrige, Él nos habla de una forma amable, bondadosa, gozosa, nos trae regocijo, nos trae shalom, nos trae paz. Nos trae ese punto de paciencia, esperando la resolución y la solución de la prueba. La persona mordaz está buscando continuamente disputas, es severa a la hora de decir las cosas a los demás, no tiene clemencia, por lo que se juzga es una persona que juzga profundamente las cosas y además con mucha prontitud. Busca lo más ahondado que puede haber para juzgar a los demás prontamente, muy rápido, da sentencia rápidamente a los demás, aplica castigo también desorbitado a aquellos que no se comportan de la manera adecuada o a su gusto o a su verdad. Yo creo que por aquí hemos pasado todos, ¿no? La persona mordaz está ligada a la persona cavilosa, que es corrosiva, punzante, escarnecedora, de espíritu de escarnio. Ya todo esto lo hemos hablado en otras proclamas, que te animo a que las busques porque están todas ligadas. Punzante, una persona que va y da en el mismo punto, en el mismo punto, en el mismo punto. Es satírica, sarcástica, no se burla, siempre burlándose de los demás, irónica, dice las cosas con segundilla, viendo siempre a los demás como los que tienen el problema, malévola y altamente destructiva. Los demás son los que tienen el problema y no yo soy la víctima, por tanto estoy traumatizada por el daño que me has causado tú. Nunca se vi partícipes de que también nosotros causamos daño a los demás. No podemos decir 100% que estamos libres de esa forma mordaz. Por eso los hijos de Dios estamos llamados a ser perspicaces. Nos vamos otra vez al lado del equilibrio. Una persona perspicaz, nos dice Dios, que una persona perspicaz es aquella que percibe con claridad lo que pasa inadvertido para otras personas. Lo discierne desde el espíritu de verdad, medita en su palabra, busca en el lugar secreto las respuestas de Dios con un corazón de amor y de verdad. Un ejemplo de persona sagaz fue el rey Salomón. En Primera de Reyes 3, versículos 16 al 28 hay un ejemplo muy claro. El rey Salomón le visitan dos prostitutas. Ya sabéis lo que, no sé si lo habéis leído o no, pero bueno, yo lo resumo así rápidamente. Te animo a que luego tú lo leas tranquilamente y puedas discernir y puedas regocijarte en la palabra. Entonces, estas dos prostitutas, estas dos personas, en el margen de 3 días, cada una tiene un hijo. Y a los pocos días, el hijo de una de ellas muere aplastado por su madre mientras dormía, porque le estaba dando de mamá. Y bueno, la persona lo aplasta a su propio hijo. Pero de madrugada, como estaba la otra compañera, le cambia al niño. Se lo cambia poniéndole el niño muerto y llevándose al niño vivo. Las dos discutían por el niño, por la madre, y por la mañana fue a darle de mamar al niño y se encuentra que el niño estaba muerto, y además que no era su hijo. Entonces, como no se ponían de acuerdo, ninguna de las otras, porque se reclamaban, van a visitar al rey, van a rey Salomón a decir, a ver, el niño que queda vivo, de quien en ese momento no había pruebas de ADN, y en ese momento no había forma de ver, no, un niño con pocos días, todos son iguales, casi, ¿no? Dice, la madre sí sabe cuál es su hijo, pero no puede buscar el parecido físico con alguien, no sepan. Cuando van al palacio del rey,
Le dice, tráeme una espada. Le trae la espada al rey y le dice, partirá al niño en dos mitades, y entonces la mitad es para uno y la mitad para el otro, porque no podemos hacer otra cosa. Y entonces en el versículo 26 aquí tenemos la solución. Dice la palabra entonces, la mujer a quien de quien era el niño vivo habló al rey, pues estaba profundamente conmovida por su hijo y dijo, oh mi señor, dale a ella el niño vivo, de ninguna manera lo mates. Pero la otra decía, no será ni mío ni tuyo, se partirlo. Fijaos el egoísmo. Si yo no tengo hijo, tú tampoco. Preferiría que el niño muriese a ella verse sin su hijo y la otra tuviese al niño. Aquí es donde el rey Salomón fue sagaz, dice la palabra, porque manejó la situación con perspicacia, meditando en el corazón de Dios. Y él directamente fue y dijo, dad al niño vivo a la primera mujer y de ninguna manera lo matéis, pues ella es la madre. Ella prefirió sacrificarse y dar su niño a la otra persona con tal de que viviera. Esa sagacidad, esa perspicacia que tuvo el rey Salomón fue lo que hizo que la verdadera madre tuviese al hijo. Pero también dice que la palabra de Dios, que cuando todo Israel oyó del juicio que el rey había pronunciado, temieron al rey porque vieron que la sabiduría de Dios estaba en él para ministrar justicia. Cuando somos sagaces, cuando somos perspicaces, cuando entendemos y comprendemos desde la perspectiva correcta la palabra, la ponemos en obediencia y en práctica, la sabiduría de Dios se activa en nosotros y hay unos buenos resultados y hay los demás van a reconocer y van a ver de forma natural. Nosotros no tenemos ni que, que el rey Salomón no tuvo que decir, valorarlo como rey, no. El mismo pueblo lo reconoció. ¿Por qué? Por su fruto lo reconoceré. El fruto de la actitud sabia del rey Salomón a la hora de gestionar esta situación fue lo que llevó a que el rey Salomón fuese reconocida. Su sabiduría fue tan reconocida que a día de hoy no hay hombre más sabio que a él, dijo el Señor, en la tierra. Una mente libre y ordenada a través de la autoridad delegada por Dios nos capacita para administrar justicia. Tenemos que ser administradores de justicia. En Lucas 16, 1 en adelante, también había aquí un ejemplo muy interesante de un empleado que fue astuto. Entonces dice que tenemos que ser astutos. Y aunque aquí este empleado era un empleado deshonesto, pero el Señor sí supo valorar su astucia. Inclusive Dios, Yeshua, cuando estaba hablando con los discípulos y dándole esta parábola de este criado deshonesto, le mostró el hilo positivo y bueno que hay en la astucia. Dice la palabra que cierto día Jesús le dijo a sus discípulos que había un hombre rico que tenía un empleado que cuidaba de su riqueza, pero este malgastaba el dinero y no llevaba bien la administración de sus bienes. Un día su señor le dice, dame un informe de mi dinero y posesiones, porque ya no va a trabajar más conmigo. Ya su señor se había enterado de que le estaba robando y dice, a ver, dame las cuentas que tú te vas a la calle. Entonces este empleado, al ser pillado por el señor, le dice, Señor, yo soy mayor, yo ya llevo toda la vida contigo trabajando, yo ahora en qué voy a trabajar, no voy a tener nadie que quiera que trabaje con ella. Entonces dice, yo me hago el víctima y un momento hay que se hace el víctima delante de su señor a ver si lo podía manipular, pero nada, su señor ya había tomado una decisión, le había dicho, tú ya no eres más mi empleado, pero emplea una astucia para alcanzar su objetivo. Fue y le dijo a las personas que le debían dinero a este hombre rico y le dijo, ¿cuánto debes a mi señor? Y él le dijo, 100 barriles de aceite, toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. O sea, fijaos cómo se estaba alineando ahora, en este caso al enemigo, se estaba alineando a este enemigo astutamente para hacerse amigo de ellos. ¿Para qué? Para que le diesen después un espacio en su vida o en su trabajo, en su finca, en lo que tuviesen. Y a otro le dice, ¿y tú cuánto debes a mi señor? Y él respondió, 100 medidas de trigo.
Él le dijo, toma tu factura y escribe 80. Fijaos la astucia. Le redujo la factura robándole al Señor, al cual servía al rico, para que ellos viesen que estaban a favor de ellos. Él ya había perdido su trabajo, pero no perdió el tiempo. Se hizo amigo de los que le debían dinero al Señor, para poder después seguir trabajando con él. Esa astucia maliciosa fue elogiada por su Señor. Y debido a que buscó solución a la situación a la cual se enfrentaba, porque fue también sagaz, el Señor lo puso como ejemplo. Y Dios dice en el versículo 9, y yo os digo, haceos amigos por medio de la riqueza injusta, para que cuando falten o reciban en las moradas eternas, el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco, también injusto en lo mucho. Ay, Señor, también tenemos ejemplos de cavilaciones, personas que cavilaron, como por ejemplo Jonás. Sí es verdad, si leemos a Jonás, vamos a tener un estudio sobre Jonás muy interesante, porque todo lo que estamos en esta última enseñanza dando, ahí se concentra, ¿no? Se concentra ahí de una forma tremenda. Y por ejemplo, Jonás no entendía cómo Dios podía tener tanto amor y misericordia por Nínive, hasta el punto de mandarle a él para ayudarle y llevarlo a libertad y salvación. Él no quería ir a Nínive, por lo que sus cavilaciones maliciosas, por ahí entró en muchas pruebas, como por ejemplo la de vivir cobardemente y no enfrentarse y afrontar su asignación, que era ir a Nínive, y eso lo llevó a esa meditación cavilatoria. Estaba cavilando, lo lleva a estar 3 días en el vientre de un pez, ¿verdad? Las consecuencias son sus consecuencias, por mucho profeta y por mucho juez y por mucho el lugar de autoridad que tenga, ya sea ministro, ya sea una persona que esté sirviendo en cualquier área, ya vaya en cabeza, ya sea de las personas que sirven, sea como sea, las consecuencias de lo que está mal las vamos a tener todos, porque el juicio de Dios es para todos. En Jonás se creó una lucha interna entre lo que él veía justo y lo que no. Cuando lo veía injusto desde su perspectiva, cuestionaba a Dios, como yo por lo menos lo hice en mis principios, incluso antes de convertirme. Pero al final el Señor dijo, no, yo te he llamado, yo te he escogido, así que ven para acá, Rosa. Y he tenido un proceso duro, difícil, para que el Señor me fortaleciese. He sido una persona de cavilar, sí, cavilar y bastante. Y eso me ha llevado a caer en muchos hoyos, en muchas trampas y en muchas cosas que al final traen unas consecuencias muy negativas, sobre todo esos traumas dolorosos en mi vida. Dios al final tuvo que exhortarlo continuamente por su desobediencia a Jonás, por su rebeldía y por el vacío que había en su corazón, hasta que se alineó a su asignación, la aceptó y la llevó a cabo. Ya para ir acabando, en Marcos 2, en el versículo 8, si hay ejemplos de personas que cavilaban en la Biblia, son los fariseos y los escribas religiosos que se levantaban en contra de Yeshua y continuamente se levantaban, cavilaban y maquinaban para matarlo, porque cavilar es igual que maquinar, ¿no? El enemigo que hace maquinar, por eso no debemos ignorar esas maquinaciones, para que no vengan a destrucción a nuestras vidas, porque nosotros le abrimos la puerta a través de esas actitudes, ¿no? Ellos cavilaban continuamente para matarlo. Y en la versión textual, lo voy a leer en la 4ª edición, me gusta mucho también, dice la palabra así, que al instante, percibiendo a Yeshua que en su espíritu, que cavilaban de este modo, les dice, ¿por qué caviláis estas cosas en vuestro corazón? Los confronta y dice, ¿por qué caviláis? Yeshua, Dios ve el pensamiento de cada uno de nosotros. ¿Qué estás cavilando? ¿Qué estáis ahí generando?
Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿por qué cuestionaban en su corazón? La cavilación se lleva su tiempo, va anidando profundamente, formando un hueco en el espíritu de nuestra mente. Ese hoyo se va cavando lentamente, inclusive pareciera que la hondonada no existe, pues la bajada es lenta pero es progresiva. Pero cuando te das cuenta hay un derrumbe total y absoluto, llevando a la persona a una caída, en algunos casos inclusive mortal, porque su mente llega a la locura. Caer por el precipicio de una mente desordenada, un caos mortal que nos puede llevar a la misma locura. En Lucas 5:22, y aquí ya finalizamos, en Lucas 5:22, en la versión textual, en la cuarta edición, dice así: pero Yeshua, conociendo sus pensamientos, tomando la palabra, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Bueno, hermanos, todos los que hayáis escuchado este mensaje, aquí os dejo todo este material para que ahora tengáis un tiempo en familia, para que tengáis un tiempo de oración, de proclamación de la palabra. Yo lo dejo aquí, pero grabaré otro vídeo en el cual vamos a hacer una oración, una proclamación profunda y exhaustiva para ir y cerrarle puertas a estos enemigos destructivos que nos han llevado a ese caos y a ese desorden mental, y a veces por consiguiente un desorden en todas las áreas de nuestra vida o en muchas cosas que nos rodean. Muchas bendiciones, espero que vuestro espíritu esté abierto a este entendimiento, les pueda llevar a Shalom, a paz, y les pueda llevar a un entendimiento mayor, y sobre todo nuestra mayor satisfacción tanto del ministro Enrique y mío es que las personas podáis ser libres, podamos ser libres en una unidad en el espíritu. Muchas bendiciones, Mevorahim a todos vosotros. Chao.